Podcachitos, trocitos de vida en podcast. Un programa de la red pabellonauricular.com con Pedro Sánchez. Padre no me parece una palabra tan redonda como madre. Es cierto que hablamos de padres para referirnos en castellano a ambos progenitores, madre y padre. Sin embargo, madre me sugiere más cosas, aunque especialmente una, la que le otorga su pleno significado: maternidad. Padre, por su parte, me suena más árida, más estéril incluso, y precisamente por eso necesito pronunciarla. Padre, el mío, la persona de cuya percepción beben mis prejuicios sobre la paternidad y la palabra que la designa, los prejuicios buenos y los malos. Ha llegado el momento de hablar de ti, Padre. Han sido necesarios 5 episodios en los que he llegado a saltarme el escalafón y entrevistar antes a mi tía, a tu cuñada. Es como si este podcast, que se hace desde ese alma que reside en las tripas, y en mi caso al menos también en la cabeza, tú, mi padre, Antonio, estuvieras un poco más inaccesible para los sentimientos. Es cierto que en ocasiones ha podido ser tu responsabilidad, pero la mayoría de las veces ese alejamiento de ti en mi archipiélago de sentires es cosa mía. Padre, papá, aita, te he juzgado y te juzgo constantemente, sin tener en cuenta tu epopeya, tu viaje mítico de una Andalucía profunda y dura, de señoritos y gente común condenada a malvivir de su fuerza de trabajo en condiciones terribles. Ha llegado el momento de pagarte con estos 2 programas, el de hoy y el próximo en el que te entrevistaré. Quiero pagarte esa deuda histórica, una deuda de vida entera, antes de que no te tenga en este mundo para decírtelo cara a cara, para reconocerte, para honrarte. Veréis, cada vez siento más adentro que puedo hacer este programa, no este episodio de hoy, sino podcachitos en su conjunto, porque hace tiempo que tengo la edad a la que mis padres me aparecieron a mí muy mayores. Yo recuerdo cuando ellos tenían 35 o 36 años, y a mis 14 o 15 pensaba qué mayores eran. Ahora tengo 48 y sí que son mayores de verdad. Tú, Aita, Antonio, has cumplido los 71. Lo que no te impide montarte en tu bici de montaña y encaramarte a los montes de alrededor de tu pueblo. El pueblo que te acogió hace 50 años. El monte Ganguren, Upomendi, cualquiera de los que al alcance de tus piernas quedan y tu pecho poderoso de 71 primaveras puede subir. O sea, todos. Viniste de los baños de Carratraca, en la Sierra de Málaga, al interior de la Costa del Sol, más o menos. Y viniste a buscar la vida con uno de tus hermanos y tu madre viuda. Viuda desde que tú, el menor de 7 hermanos, tenías 14. Apenas puedes albergar recuerdos de mi abuelo, Pedro Sánchez Mora, que casó con mi abuela Margarita, tu madre, en segundas nupcias, tras enviudar él de su primera esposa. Tu infancia, padre, empieza a terminar a una edad bien precoz. Comienzas con menos de 10 años a hacer trabajos. Recuerdo que siempre mencionas haber cuidado cabras y sentir miedo en el monte, en aquellas montañas y valles malagueños con ecos de verdiales y música romántica y añeja. Tu pueblo, Carratraca, los baños de Carratraca, es un pueblo balneario de aguas sulfurosas buenas para la piel y para dolencias varias. Muy visitado en épocas pretéritas, según siempre me has contado. Venían escritores y personajes de linaje y de cultura de muchas partes de Europa. Esa es la historia que cuentas de tu pueblo, o el recuerdo que yo tengo de lo que me contabas. Un precioso pueblo blanco, desanexionado de otro mayor, Casarabonela, en la zona sur del Valle del Guadalhorce, cerca Antequera y sus molletes, esos que durante cierto tiempo amasabas en una panadería de Málaga capital, donde no recuerdo qué contabas que pasó con la Guardia Civil de Aduanas en el puerto. Un día, sin saber por qué muy bien, porque nunca lo hemos hablado, te viniste al País Vasco. Eran los primeros años 60 y tú tenías unos 15 o 16.
Empezaste a trabajar como carpintero en un negocio en donde entrabas de noche y salías de noche, en una calle que entonces usaba su denominación franquista de Banderas de Vizcaya. Vivías en un barrio de aluvión, Betolaza, en el que aún hoy se puede ver una orografía escarpada, porque se erigió en las laderas de uno de los montes que rodean Bilbao, donde se empezaron a establecer infraviviendas para inmigrantes, con vistas al valle del Nervión, o sea, al Bocho, a Bilbao, y hacia el valle del Cadagua, que llega a la ría y desemboca a la altura de Zorroza. Podcachitos, trocitos de vida en podcast. ¿Por qué fuiste a Galdácano? Yo no lo sé. Quizás me lo cuentes en la entrevista del próximo episodio. Solo tengo la sensación, mientras pienso esto, que debieron de ser años duros, años de jornadas muy largas de trabajo. El trabajo ha sido una constante en tu vida, desde aquellas primeras experiencias de cabrero en cortijos perdidos fuera del pueblo, como aquella vez que tú recuerdas, o fantaseas, no lo sé, que te quedaste tendido en el suelo una noche entera, desmayado de dolor. Algo que años después te dijeron que podía haber sido una peritonitis con una especie de sanación espontánea, si es que eso fuera posible. Un pequeño milagro. Tu apéndice aparecía con vestigios de perforación y sin embargo estaba cerrado, aunque con marcas. Más tarde vinieron los años de la inmigración y el pluriempleo, el taller de carpintería del que hablaba antes. Luego la que sería tu profesión, si tuviéramos que definirte por alguna, distinta a la de peón especialista en la industria química. Era aquel el oficio de pintor, en el que luego me iniciaste a mí en el mundo del trabajo. Aquellas míticas peluquerías de pueblo que adecentabas año tras año. Cómo cubrir el suelo, los rodapiés, cómo lijar, cómo recortar con una brocha redonda o cómo manejar un rodillo. Aquello aprendiste y luego me enseñaste con más buena intención que ganas por mi parte. Compatibilizabas tu trabajo en la Cantábrica del grupo Río Tinto Minera, luego Unión Española de Explosivos y luego más cosas que no recuerdo. Lo hacías con el trabajo de pintor en todas las obras de nueva construcción de los edificios que iban configurando tu barrio, nuestro barrio. Aquel trabajo duro y prolongado desde las 6 de la mañana hasta bien avanzada la tarde o la noche, explicaba por qué un hombre como tú, poco amigo del alcohol, aunque ahora no te falte tu vaso de vino en la comida, tomabas cada mañana tus 3 yemas crudas con vino dulce. Un reconstituyente. Debía serlo porque trabajaste como un titán. Aquel ponche energético y vigorizante curiosamente marcaba la cena de la familia. Una cena que venía de tu tierra, las patatas al rebujón, pero la hacía mamá, tu Angelita. Patatas cortadas en lonchas como para tortilla, fritas despacio para que pocharan su fécula y quedaran untosas de aceite. Luego, revueltas con las claras sobrantes de tu desayuno, cuajaban blancas entre unas deliciosas patatas que siguen siendo una delicia pantagruélica y que han avanzado por nuestra carne familiar hasta llegar a tus nietos, que siguen pidiéndole a mamá las patatas al rebujón. Están buenas, pero ya no es lo mismo. Ahora llevan el huevo entero, incluyendo las yemas que tú ya no te desayunas con vino dulce de cómpeta. En fin, los alimentos familiares. Un día me pararé en ellos. Ahora estoy contigo, padre, Antonio, Aita, una de las personas más increíbles con los niños que yo haya conocido nunca. La más increíble. Sin embargo, entre nosotros siempre ha habido como una grieta, una especie de rivalidad. He sentido más veces la rabia de que no fueras más culto o tuvieras más estudios, de que hablaras de todo con un poco de conocimiento, que el cariño de un hijo agradecido por la vida y por los chicles de regaliz negro que me traías de los futbolines, aquellos que había frente al cine regio, a donde ibas al menos una vez a la semana a ver una película. El cine, una de tus pasiones. También sin un conocimiento ni una cultura cinematográfica al estilo clásico, simplemente
ver el cine, dejarte llevar por las historias, buenas o malas. Mi adolescencia creo que marcó aún más distancia y más rivalidad. Previamente no se me va de la memoria un ataque de furia tuyo en el que un Ford Apache, recién traído por los Reyes Magos, se hizo añicos bajo tus pies. No sé qué había hecho. Yo era un poco cabroncete en aquella época. Pero no te controlaste y dentro lo tuve mucho tiempo. Reconozco que tu reconocimiento, a la vez, me lo he ido encontrando en las aristas del tiempo y las casualidades. Casi nunca fueron palabras directas entre nosotros. Era lo lógico. Tampoco yo te reconocía a ti en lo que eras, en lo que eres. El hombre bueno del que me habla la tía Jacinta, la hermana María de la Luz. El hombre que me engendró con Angelita antes de lo que los usos y costumbres del nacionalcatolicismo y su moral permitían en 1968. Cabezón, como lo somos los hombres de esta familia, tozudo y de poco escuchar. Cada vez, sin embargo, te vas transformando más en un entrañable anciano despistado con tu cabeza blanca desde hace décadas. Un hombre al que le debo todo lo que soy como hombre, que siempre quiso y respetó a mi madre, a toda la familia, que trabajó como un mulo y que cuidó de Guillermo, pasando de aita a aitite, de padre a abuelo. Su aitite, el aitite de Guillermo, y ahora también de Víctor. Aquel abuelo que paseando con su mujer recién jubilado, cerca de la playa de Noja en Cantabria, cayó al suelo fulminado por una repentina subida de tensión. Eso creía yo cuando mi coche volaba hacia el hospital de Laredo, donde llegué desde casi Guipúzcoa en menos tiempo que la ambulancia recorría los 20 kilómetros desde Noja. Eso creyó todo el mundo, porque a nadie le conté lo que realmente estaba pasando. Recuerdo a través de la señal del móvil de Ama los lloros de Guiller gritando «Aitite, Aitite», mientras una extraña lo atendía, porque tu Angelita te sostenía entre sus brazos en el suelo sin saber qué ocurría contigo. Cuando llegó la ambulancia me dejaron entrar contigo al box donde te atendieron, y consciente, aturdido, como borracho, pero no, ni alcohol ni hipertensión estaban en tu cabeza. Era una hemorragia desatada que te estaba llevando. Y yo contemplaba la agitación del personal del hospital. Te ibas. Tu cerebro se inundaba en sangre. Para todos siguió siendo una subida de tensión. Te evacuaron al hospital de Cruces en Baracaldo. Donde yo nací, tú parecías llegar para morir. Seguías inconsciente y el médico me dijo que nada se podía hacer, salvo esperar que tu naturaleza reaccionara al accidente cerebral hemorrágico. Perdí las esperanzas de puertas para adentro. De puertas para afuera salí y mantuve la versión oficial, la mía, una subida de tensión. Esto mantuvo a todos tranquilos, incluida mamá, que bajó en coche horas después, acompañada de su hermano, que se llevó a Guillermo de allí. Recuerdo las horas en la sala de espera de urgencias de Cruces. Un programa de gusto incierto estaba puesto en Antena 3 en la tele de aquel espacio. Pensé qué poco apropiado era, pero la tele en la madrugada no está hecha muchas veces para ser vista desde un hospital repleto. Por fin le dieron permiso a mamá para entrar. Recuerdo que la preparé para lo que se iba a encontrar, que estabas sedado y que no despertarías, que no se agobiara, que estuviera tranquila, que te hablara suave y te dijera que estaba allí. Cuando la vi salir con buena cara me pregunté qué pasaba. Su voz te había despertado. Quise pensar que el poder del amor es enorme. Nada cambiaba, pero que hubieras recuperado cierta consciencia era alentador. Aún me asaltaba la extrañeza de tu desnudez en el box del hospital de Laredo, con 7 u 8 personas bailando a tu alrededor una danza de cuidados que probablemente te salvaron la vida. Cuando entramos Ama y yo a hablar con el neurólogo de guardia, Angelita se enteró de la realidad de tu hemorragia y de que todo dependía de la capacidad de tu cerebro por reabsorber toda la sangre que había donado dentro de tu cráneo. Con los días, eso fue lo que ocurrió, y hoy sigues montando en bici como un verdadero animal desatado y sudoroso, dejando que no ya uno sino